Bien, ahora vamos a ver un poco del uso del PCInt para poder editar, correr, ejecutar y probar pseudocódigos. El PCInt es una herramienta bastante útil para poder probar pseudocódigos y poder generar diagramas de flujos a partir de ellos. Tiene bastantes opciones que nos van a ayudar a entender mejor cómo escribir pseudocódigo y de esta forma poder aprender este lenguaje intermedio para pasar posteriormente a un lenguaje de programación. De antemano, cuando abrimos el PCI nos aparece esta ventana. La primera vez que abrimos el PCI, luego de haber instalado, nos aparecen las opciones del lenguaje. Acá podemos seleccionar alguno de los perfiles ya preconfigurados o podemos personalizar un perfil propio. La primera vez vamos a escoger personalizar un perfil, nos va a aparecer por defecto en la opción flexible, nos va a aparecer acá, y lo que vamos a hacer es presionar personalizar. Con personalizar vamos a llegar a esta menú, a esta ventana, donde es recomendable marcar todas las opciones, a excepción de esta opción y esta opción. Es decir, las opciones: limitar la estructura según a variables de control numéricas, usar diagramas de Nash y Schneiderman y usar formas alternativas para leer y escribir en el diagrama. ¿Por qué realizamos estos cambios? Porque al marcar todas estas funciones, todas estas opciones del PCInt, nosotros lo estamos configurando para que pueda ser un poco más parecido a un lenguaje de programación, como es el lenguaje C++. Entonces, de esta manera nos acostumbraremos a algunas características propias del lenguaje, por ejemplo, el uso del punto y coma al final de cada sentencia y el uso del signo igual para la asignación de datos en alguna variable. Entonces lo marcamos acá y presionamos aceptar, aceptar, aceptar. Bien, de antemano acá tenemos el editor de código. El editor de código que tiene por defecto eh, la palabra proceso y fin proceso. Proceso y fin proceso denota el inicio y el fin del algoritmo. Posteriormente esto puede ser equivalente a la función principal en un lenguaje de programación, por ejemplo el int main en el C++. Es recomendable acostumbrarse a que todo programa, ya desde el pseudocódigo, se va a ejecutar dentro de un proceso, dentro de una función. Y eso es lo que representa este proceso de facto, por defecto, que nos aparece en el PC. En la parte derecha están los comandos básicos relacionados con un diagrama de flujo: escribir, leer, asignar, la condicional si, la de selección según, mientras, repetir y para. Esto nos es útil a la hora de relacionar todo lo que hacemos en un diagrama de flujo y cuál es su equivalente en un comando en un pseudocódigo. En la parte superior están las opciones de comando del PCInt: un nuevo pseudocódigo, abrir algún pseudocódigo, guardar el pseudocódigo, guardar como un archivo diferente, deshacer, rehacer, cortar, copiar, pegar y corregir para el código del pseudocódigo que escribimos acá, buscar, buscar hacia arriba, buscar hacia adelante, y lo más importante para la ejecución del pseudocódigo: ejecutar el pseudocódigo, ejecutar paso a paso y generar un diagrama de flujo a partir del pseudocódigo. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. El ejemplo sencillo de leer tres números enteros y calcular la suma entre ellos. Lo primero que debemos hacer es darle un nombre a nuestro proceso, a nuestra función. Ese nombre debe estar relacionado a la acción que realicemos con el programa. En este caso vamos a reemplazar acá el nombre con suma tres números. El primer paso debe ser siempre definir cuáles son las variables que vamos a utilizar. Para ello escribimos definir el nombre de las variables: var1, var2, var3, var4. El tipo de la variable. Acá ya es importante acostumbrarnos a identificar cuál es el tipo de dato que van a albergar nuestras variables. En este caso vamos a sumar tres números enteros. Así es que definimos las cuatro variables como entero.
En variable 4, var 4 se va a almacenar la suma de los tres valores, var 1, var 2 y var 3. Nótese que al hacer Enter, automáticamente el PCI nos coloca un punto y coma. Si es que no lo hace, nosotros debemos hacerlo, porque es importante acostumbrarnos a que al final de cada línea, en un lenguaje de programación como el C++, va un punto y coma. Vamos a mostrar un pequeño mensaje en la pantalla, que informa al usuario que debe introducir a continuación tres números enteros. Para mostrar algo por la salida, escribimos el comando mostrar. Si es algún mensaje de texto, entre comillas, mostrar, y decimos al usuario introduzca tres números enteros. Punto y coma al final. Y en la siguiente línea vamos a leer primero var 1, luego leemos var 2 y luego leemos var 3. La lectura también puede ser resumida en una sola línea, separándolo con una coma. Es decir, en vez de estas tres líneas podemos hacer var 1, var 2, var 3. Es otra forma de realizar la lectura. Debemos escoger aquella con la cual nos sintamos más cómodos. Si quiero volver al anterior texto, puedo deshacer los cambios. Bien, por ahora nos vamos a quedar con ese formato. Una vez que hemos leído los tres valores, calculamos la suma. Variable 4 toma el valor de var 1 más var 2 más var 3 y punto y coma. Ahora vamos a mostrar el resultado por la salida. Mostrar, el comando mostrar, un pequeño mensaje que diga el resultado es. Y con una coma separamos el mensaje de la variable que vamos a mostrar. Var 4, punto y coma. Ahí estaría nuestro proceso para sumar tres números. Podemos ejecutarlo con el botón acá de ejecutar. Aparece el PCInt y nos aparece el mensaje. Introduzca tres números enteros. Introducimos el primer número, puede ser 15, 23, 86. El resultado es 124 y ejecución finalizada. Le damos a la ventana de salida. Otra forma de ejecutar un pseudocódigo es hacerlo paso a paso. Esto para entender si es que existe algún error, por ejemplo, donde sucede un error. También con la ejecución paso a paso podemos entender línea a línea cómo se ejecuta un programa. Vamos a hacer la prueba. Ejecutar paso a paso. Dice ejecución inicializada. Fíjense en la flecha de acá. Es donde se encuentra la ejecución en este momento. Me ha aparecido el mensaje, dice leer var 1. Entonces el programa está esperando que ingresemos un número. Esta vez voy a ingresar el 25. Ha avanzado la flecha y ahora el prompt acá está esperando leer variable 2. Vamos a leer el 30 y finalmente acá leer variable 3. Podemos poner 100. Se realiza el cálculo y se muestra el mensaje. Dice el resultado es 155, fin de proceso, ejecución finalizada. Esa es otra forma con la cual nosotros podemos correr un pseudocódigo en el PCI. Finalmente, otra función útil es ver el diagrama de flujo que se ha generado con este pseudocódigo. Para ello podemos presionar este botón, dibujar diagrama de flujo, o presionar la tecla F7. Presionamos F7 y vemos cómo se genera el diagrama de flujo de nuestro proceso. Proceso, definir variables, introducir tres números como mensaje, leer var 1, leer var 2, leer var 3, calcular en var 4 la suma de los tres y mostrar en pantalla el resultado es var 4. De esta forma podemos obtener el diagrama de flujo del pseudocódigo que acabamos de realizar. Veamos ahora otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar la estructura condicional del if o del si entonces. En este caso vamos a hacer un sencillo pseudocódigo para leer un número entero desde el teclado y mostrar en pantalla si este número es par o es impar. Analizando el sencillo problema,
vemos que un número par es divisible entre 2, cosa que no puede ser un número impar. Los números impares no son divisibles entre 2. Vamos a utilizar esa propiedad para desarrollar nuestro pseudocódigo. Primero le damos un nombre a nuestro pseudocódigo. Le vamos a llamar par impar. Vamos a definir una variable nada más. Definir a como entero. Vamos a mostrar un pequeño mensaje que diga introduzca un número entero. Vamos a leer en la variable a el número que queremos comparar y vamos a utilizar este comando, esta condicional. Podemos escribir directamente si la condición, es decir, que el número sea divisible entre 0, escribir entonces y el fin sí. Y para el caso contrario, escribir directamente el sí. Y por otro lado, también podemos usar el comando que viene acá. En una primera instancia nos es mucho más fácil usar este comando, porque al presionarlo, directamente nos aparece la plantilla del comando sí o de la estructura de selección sí. Esto bastante relacionado con lo que representa el diagrama de flujo. En diagrama de flujo, en el interior del rombo nosotros debemos poner la condición o la expresión lógica que denote la comparación. En la parte inferior tenemos una ayuda que nos va a ayudar a entender cada una de las estructuras que nos ofrece el PCI. En nuestro caso, en nuestro ejemplo, queremos comparar si A, ese número que hemos leído de teclado, es par o es impar. Entonces la expresión lógica para comparar si A es par o impar deberá ir acá. ¿Cómo comparamos? Sencillamente debemos probar que es divisible entre 2. Para ello utilizamos la operación módulo. Vamos a sacar el módulo o el resto de dividir A entre 2. Si es que A fuese par, entonces el módulo, el resto de dividir A entre 2 va a ser igual a 0. Es decir, esta condición A módulo 2 o A resto 2 va a ser igual a 0. Entonces va a ser verdadero. ¿Y cuáles son las acciones por verdadero? Simplemente mostrar el mensaje A, coma, espacio, y dentro de comilla es par. Fíjese que en esta parte estamos haciendo lo que en diagrama de flujo se hace en una de las ramas de la estructura condicional, la rama verdadera, la rama sí. Para la otra rama existe este si no, es decir, si se cumple esta condición, entonces realizo esta acción. Si se cumple la condición de que A es divisible entre 2, entonces muestro el mensaje A es par. Caso contrario, si no se cumple esta condición, es decir, A es impar, van a ir a estas acciones, las que dice acciones por falso. Si no se cumple esta condición, salto hasta acá y ejecuto acciones por falso. Y si la condición es falsa, voy a mostrar A, espacio, el mensaje es impar. Siempre punto y coma al final de cada línea de instrucción. Puedo ejecutarlo. Dice introduzca un número entero. Voy a introducir el 25. 25 es impar. Puedo reiniciar acá para no tener que cerrar y volver a ejecutar. Introduzco un número. 24. 24 es par. Finalmente puedo revisar mi diagrama de flujo. Y eso es lo que está pasando. Defino A como un número entero, introduzco un número, es decir, muestro un mensaje, leo en A lo que se introduzca desde el teclado y verifico la condición. A módulo 2 es igual a 0, pregunto. O en otras palabras, A dividido entre 2, el resto es igual a 0. Si esta condición se cumple, sí, muestro el mensaje A es par. Si no se cumple, me voy por este lado y muestro A es impar. Finalmente termina mi proceso. Bien, veamos ahora un ejemplo utilizando estructuras repetitivas o ciclos. Recordemos que las estructuras repetitivas o ciclos son estructuras especiales que nos permiten repetir un conjunto de acciones mientras se cumple una condición, o repetir
un conjunto de acciones desde un inicio hasta un determinado fin. Para ello vamos a resolver el problema de hallar el factorial de un número n leído desde teclado. Analicemos un poco el problema. El factorial de un número n leído desde teclado. ¿En qué es el factorial? El factorial no es nada más que la multiplicación consecutiva de todos los números desde el número n hasta llegar a 1, restándole el número cada vez un valor. Es decir, el factorial de n va a ser igual a n por n-1 por n-2 por n-3 hasta llegar al 1. Ese es el factorial de un número. Por ejemplo, el factorial de 5. El factorial de 5 es igual a multiplicar 5 por 5 menos 1, es decir, 4 por 4 menos 1, es decir, 3 menos 1, 2, y llegar a 1. El factorial de 5 va a resultar de calcular 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es igual a 120. El factorial de 3, por ejemplo, va a resultar de calcular 3 por 2 por 1, y eso es igual a 6. Entonces, analizando el problema, simplemente tenemos que leer un número n y calcular subsecuentemente todas las multiplicaciones con el número n, restándole un valor, restándole una unidad a cada paso de la iteración. El ciclo será desde n, el número leído, hasta 1. Bien, vayamos al pseudocódigo. Vamos a llamar a nuestro proceso factorial n. Necesito ahora calcular el factorial, y para ello voy a utilizar dos variables. Una variable para leer n y otra variable para calcular la multiplicación. Voy a definir esas variables, n y otra llamada resultado. Ambas las defino como un número entero. Muestro un mensaje que diga: introduzca el valor para calcular factorial. Leo n, que es el número para el cual yo voy a calcular el factorial. Ahora bien, en resultado yo voy a acumular la multiplicación consecutiva de todos estos valores. Si yo voy a acumular acá el resultado de todas estas multiplicaciones, tengo que inicializar ese valor en algún valor que me permita subsecuentemente ir acumulando todas las multiplicaciones. Cuando hablamos de acumular valores en programación, tenemos dos opciones: vamos a acumular sumas o vamos a acumular multiplicaciones. Si vamos a acumular sumas, debemos inicializar el valor a acumular en 0, para que así las subsiguientes sumas se inicien en un valor acumulado limpio. Pero si vamos a utilizar multiplicaciones a la hora de acumular, debemos considerar que el valor inicial del resultado se inicialice en 1. ¿Por qué en 1? Porque si fuese 0, toda multiplicación por 0 es igual a 0. Entonces las multiplicaciones que acumulamos se perderían. En cambio, si inicializamos el valor a acumular en 1, vamos a mantener el resultado tal cual como debe mostrarnos. Por ejemplo, en el caso del factorial de 5, nosotros vamos a utilizar el resultado como variable para calcular el resultado del factorial de 5. Lo vamos a inicializar en 1. ¿Por qué? Porque en primera instancia vamos a calcular el resultado por 5. Y el resultado por 5 nos debe botar 5. La siguiente vez vamos a calcular
resultado por 4. El resultado valdrá 5. 5 por 4 será igual a 20. La siguiente vez calcularemos resultado por 3, es decir, 20 por 3. Y 20 por 3 es igual a 60. La siguiente vez será resultado por 2. Resultado vale 60. 60 por 2 será igual a 120. Y finalmente calcularemos resultado por 1, que vendría a ser 120 por 1, es decir, 120. Y ese será el valor de resultado que mostraremos en pantalla. Ahora bien, para realizar estos cálculos debemos fijarnos que al inicio hemos inicializado el resultado en 1, para que esta primera multiplicación tenga sentido. Caso contrario, si no inicializaríamos resultado en 1, es decir, quedaría así en un valor nulo, de antemano el programa, el lenguaje de programación, inclusive el PCInt, nos va a advertir que esta variable no tiene nada en su interior. Está vacío, está nulo, o en algunos casos va a tener basura inservible. Entonces eso afectaría a que el primer cálculo de la multiplicación del factorial sea erróneo. Es decir, acá no puedo multiplicar 5 por un valor nulo, vacío, 0 o por un valor basura. Es decir, si el resultado fuese 0, resultado por 5, 0 por 5, acá me daría 0. Y subsecuentemente acá afectaría el valor de factorial, llegándome a calcular como 0. Para evitar eso, como estoy acumulando una multiplicación, inicializo el resultado en 1, porque en resultado voy a ir acumulando todas las multiplicaciones para calcular el factorial. Entonces, partiendo de esa lógica, el resultado va a valer 1. Bien, hora de calcular el factorial. Puedo utilizar tanto las estructuras repetitivas mientras, repetir o para. Vamos a utilizar la más sencilla, mientras. Puedo hacer clic acá, el PCInt me carga la plantilla del mientras y la analizo un poco. La estructura me parte de inicio con la palabra reservada o el comando mientras. Acá va una expresión lógica. La expresión lógica que debemos reemplazar con la condición que se debe evaluar para realizar las diferentes acciones de acá adentro, es decir, las iteraciones. ¿Qué es lo que debo hacer mientras se cumple esta condición? El conjunto de acciones, en este caso de mi problema, para calcular el factorial. Entonces, ¿cuál será mi expresión lógica? Realizo todo este procedimiento mientras n sea mayor o igual que 1. Es decir, n, que parte acá, debe tender a llegar a 1. Debe ser mayor o igual a 1 para que yo realice estas multiplicaciones. Entonces, mi condición será mientras n sea mayor o igual que 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calcular el factorial. Calculo implementando este análisis. Voy a acumular en resultado. Va a ser igual al resultado por n. Ahora debemos fijarnos que n tiende a llegar a 1. Ese es el comportamiento del factorial. Estoy utilizando el valor leído n para ir pasando por todos los valores que va a calcularse del factorial hasta llegar a 1. Esto también me sirve como condición de parada. En todo programa, pseudocódigo, diagrama de flujo donde exista un bucle, exista una estructura ciclo repetitiva, siempre debe haber una condición de parada. La condición de parada viene marcada por la condición lógica, en el caso del mientras y en el caso del repetir. En algún caso siempre hay que llegar a esta condición lógica. Si yo dejo así mi código, ¿qué es lo que va a pasar? Primero que leo n, puede ser 5. 5 acá es mayor o igual que 1, calculo resultado 1 por 5. Pero en la siguiente vuelta, en la siguiente iteración, n va a seguir siendo 5. Se va a realizar el mismo procedimiento, otra vez n va a seguir siendo 5. Esto se llama un bucle infinito, un ciclo infinito, donde no hay una condición de parada que se cumpla. Para que se cumpla mi condición de parada, en algún momento esta n tiene que romper esta condición. Es decir, ya no tiene que ser mayor o igual que 1. En el caso del ejemplo, cuando llego acá a la multiplicación por el 120, este valor de n llega al 1. El siguiente caso vendría a ser el resultado por 0.
Si estoy siguiendo el decremento de n, si estoy siguiendo que n está bajando su valor de 1 en 1, el siguiente valor vendría a ser 0. Este valor yo ya no lo calculo. Y acá, cuando n llega a este punto, se debe romper el bucle, se debe romper el ciclo. Eso es lo que debo intentar alcanzar en mi programa. Y para ello, ¿qué está pasando con n? N decrementa su valor en 1 en cada paso que se realiza este procedimiento. Es decir, acá. Este es el valor de n. N empieza en 5, se realiza multiplicación. La siguiente vez debe valer 4. Debe decrementar su valor en 1. De ahí sale este 20. La siguiente vez debe valer 3. De ahí sale 60. La siguiente vez debe valer 2. El resultado de su multiplicación es 120. La siguiente vez debe valer 1. El resultado de la multiplicación se mantendrá en 120. La siguiente vez debe valer 0. Y en este 0 es donde se rompe el bucle. Se rompe el ciclo, se rompe la iteración. Eso es lo que va a pasar acá. En algún momento esta n va a ser 0 y no se va a cumplir la condición de que n sea mayor o igual que 1. Es decir, 0 mayor o igual que 1 es falso. Al ser falso, no se va a entrar acá y va a saltar directamente a la siguiente línea después de que acaba el ciclo mientras. Y una vez que acaba el ciclo mientras, tengo que mostrar el resultado en pantalla. Y digo mostrar el factorial ¿de quién? Simplemente voy a mostrar el resultado para hacerlo más rápido. El resultado es, coma, el resultado. La intención original era mostrar el mensaje, el resultado del factorial de el valor leído n es igual al resultado. Pero como en este ejemplo estamos utilizando el mismo valor de n para irlo decrementando y llegar a la condición de parada, no podemos hacerlo. Para que funcione ello, deberíamos haber guardado en otra variable el valor original leído desde teclado. Ese ejercicio pueden realizarlo en casa practicando y modificando este pseudocódigo para tener ese comportamiento. Sin embargo, mientras vamos a probar que funcione nuestro ciclo y nuestro algoritmo para calcular el factorial de un número. Le damos a ejecutar. Vamos a trabajar con el ejemplo del 5. Dice introduzca el valor para calcular factorial. Introduzco 5 y me sale el resultado es 120. Para entender mejor el funcionamiento de un ciclo, es bueno trabajar con la ejecución paso a paso. Ejecuto paso a paso. Sigo la flecha, muestra el mensaje y me dice leer n. Leo 5. Resultado se inicializa en 1, un bucle, 2 bucles, 3, 4, 5, termina y muestra el resultado. El resultado es 120. Otra forma de hacer la prueba es ir mostrando mensajes en cada ciclo de mi bucle. Acá, por ejemplo, voy a mostrar un mensaje que diga multiplicando por n. Multiplicando por n. Voy a ejecutar de nuevo paso a paso. Estoy acá. Leer n. Otra vez introduzco 5. Resultado 1, mientras 5 sea mayor o igual que 1. Multiplicando por 5, decrementa en 1n. Ahora multiplicando por 4. Ahora multiplicando por 3. Ahora está multiplicando el resultado por 2. Ahora va a multiplicar por 1. Y ahí termina. Y me muestra el resultado. Este ciclo está emulando el comportamiento que nosotros hemos identificado en el análisis para calcular el factorial de un número. Es importante entender ese comportamiento para hacer un buen uso de los bucles, ciclos o iteraciones. Finalmente vemos el diagrama de flujo resultante. Este diagrama de flujo resultante, acá se expresa así el mientras, es un poco diferente al FRED-FD, pero es importante entender la secuencia de las flechas. Acá dice, si
o mientras n sea mayor o igual que 1. Ejecuto este conjunto de acciones y acá, fíjense, hay un bucle de vuelta, hay una flecha de vuelta hasta acá. Cuando se rompa este bucle, cuando se rompa esta condición, cuando n ya no sea mayor o igual que 1, es decir, haya alcanzado el 0, va a venir acá por el no y va a mostrar el resultado de estas multiplicaciones. Ahora veamos un ejemplo sencillo de cómo utilizar la sentencia repetitiva para, o también se llama desde en otros lenguajes de programación. Nos vamos a crear un nuevo archivo en PCInt y nos vamos a plantear un sencillo problema que trate de, dado un número entero n, debemos hallar todos los números en el rango de 1 y n que sean divisibles entre 3. Es decir, supongamos que leemos el número 10 y nosotros debemos hallar todos los números que sean divisibles en el rango de 1 y 10. En el rango de 1 y 10 vendrían a estar el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este rango, ¿cuáles son los números que son divisibles entre 3? Los anotamos acá. 1 no es divisible entre 3, 2 no es divisible entre 3, 3 es divisible entre 3. Los divisibles entre 3 son 3, 4 no lo es, 5 no lo es, 6 es divisible entre 3, 7 no lo es, 8 no lo es y 9 es divisible entre 3. Es decir, un total de 3 números son divisibles entre 3. Entonces vamos a plantearnos un algoritmo para resolver este problema. Leemos un número n y debemos hallar cuáles son los números divisibles entre 3 en el rango de 1 y n. Para el ejemplo tomamos 10 como ejemplo y en el rango 1 y 10 encontramos que 3, 6 y 9, estos 3 números son divisibles entre 3. ¿Cómo lo vamos a resolver? Primero vamos a utilizar una variable para leer este valor. Otra variable le vamos a llamar esta vez variable iterador, que va a pasar todos los valores entre 1 hasta 10. Va a pasar por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, por el 6, por el 7, por el 8, por el 9 y por el 10. A cada uno de esos valores va a comparar si es divisible entre 3 con la ayuda de la operación módulo o resto. Recordemos que todo número dividido entre 3 nos va a dar como resto o como módulo 0. Vamos a utilizar esa propiedad. Y finalmente otra variable para ir contando todos aquellos números para los cuales se cumpla la condición de que es divisible entre 3. Le vamos a llamar a esa variable contador. ¿Cómo va a funcionar contador? De antemano, en la entrada, no sabemos cuántos son divisibles entre 3. Así es que lo vamos a inicializar la primera vez en 0. Si encontramos un valor en el rango que sea divisible entre 3, vamos a sumarle un valor. Contador va a ser igual a contador más 1. Vamos a sumarle un valor. Vamos a acumular un valor más. En este caso, acá, contador va a ser igual a 1. La siguiente vez, cuando encuentre el 6, contador va a ser igual a 2. Y finalmente, cuando encuentre el 9, contador va a ser igual a 3. Va a acumular en 1 su valor. Bien, lo resolvemos en el PCI. Vamos a llamar a nuestro proceso divisibles 3. ¿Qué necesitamos? Definimos nuestras variables. N para leer los números y como iterador y una variable contador. Las tres como entero. Mostramos un mensaje en pantalla. Introduzca n. No nos debemos olvidar del punto y coma al final de cada línea. Leemos a continuación n. Y acá empezamos con nuestro bucle. Antes inicializamos contador en 0. La variable que va a contar cuántos números en el rango son divisibles entre 3. Ahora, si trabajamos con el ciclo para,
También se llama for en lenguaje de programación o desde. Escogemos la opción para, nos aparece la plantilla. ¿Qué significa esa plantilla? Esta plantilla es un bucle del ciclo, el ciclo para o ciclo desde. Desde un inicio o para un inicio hasta un valor final, ir avanzando con un determinado cambio o con un paso determinado. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Nuestra variable a utilizar es i. I va a pasar por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y es esa variable que va a pasar por esos valores. ¿En dónde inicia? Va a iniciar en 1. Parte en 1. ¿En dónde acaba? Acaba en 10. Es decir, en n, el valor que he leído desde el teclado. ¿Cómo es el incremento? El incremento es de 1 en 1. 1, 1, 1, 1. Ese es el incremento. Y en paso reemplazo S1. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son mis acciones a repetir estas n veces? Cada valor de i yo tengo que comprobar si es divisible entre 3. Lo voy a hacer con un if, con un si entonces. Si i es divisible entre 3, es decir, i módulo 3 es igual a 0, el resto de dividir i entre 3 es igual a 0, entonces he encontrado un valor divisible entre 3. Entonces aumento contador en 1 para guardar el hecho de que yo he encontrado un valor más que es divisible entre 3. No tengo una acción por el caso contrario, no tengo un si no, simplemente tengo que controlar un si. Es que voy a borrar esta parte y finalmente muestro mi resultado al final de mi bucle. Y voy a decir I, contador, números divisibles entre 3 en el rango de 1 y n. Voy a mostrar este mensaje en pantalla. Hago la prueba. Introduzca n. Voy a introducir 10. Y el mensaje de resultado es: hay 3 números divisibles entre 3 en el rango de 1 y 10. Hay 3 números divisibles entre 3 en el rango de 1 y 10. ¿Cómo puedo comprender mejor mi algoritmo? ¿Cómo puedo ayudarme del mismo PCInt para entender mejor cómo funciona este bucle? Acá para cada bucle, para cada iteración de mi bucle, para cada paso, voy a mostrar el valor de i. Comando mostrar y digo valor de i. Y muestro i. Si es que es divisible, acá voy a mostrar también otro valor. Otro mensaje más bien. Mostrar y coma es divisible entre 3. Estos mensajes no afectan mi algoritmo, simplemente lo hacen mucho más entendible y ayudan a que en la misma salida yo pueda entender mejor cómo funciona mi pseudocódigo. Voy a utilizar ejecución paso a paso. Ejecución iniciada, introduzca n, introduzco 10. Contador 0 y muestro. Valor de i es 1, no es divisible. Valor de i es 2, no es divisible, no entra acá. Valor de i es 3, se cumple la condición y se muestra. 3 es divisible entre 3, sigue incrementando. 4 no es divisible, no entra. 5 no es divisible, no entra. 6 se cumple la condición, muestra. 6 es divisible entre 3. 7. Debemos fijarnos que cada vez que se entra al bucle, aparte de mostrarse el mensaje, incrementa contador. En total del 1 al 10, contador se ha incrementado 3 veces. Termina el bucle llegando a 10 y muestra el mensaje. Y dice: hay 3 números divisibles entre 3 en el rango de 1 y 10.
Bien, vamos a ampliar nuestro ejemplo un poco más para entender cómo funciona nuestro algoritmo. Bien, cuando activamos la ejecución paso a paso, en la parte derecha se reemplaza la sección de comandos por la ejecución paso a paso. Esta parte de acá maneja la velocidad de la ejecución. Vamos a reducirlo un poco y vamos a ver cómo se comporta nuestro algoritmo con un número más grande. Digamos 25 como entrada. Ejecuto paso a paso. Voy a introducir 25 como valor. Debemos fijarnos cómo van las salidas, cómo va la ejecución paso a paso y debemos tomar en cuenta cuántas veces se cumple esta condición, entra esta condición e incrementa nuestro contador. También debemos fijarnos cómo funciona el ciclo par, mostrando el valor de i y el iterador desde 1 hasta llegar a n. 25 como entrada y veamos. 1, 2, no entra. 3, es divisible, muestra el mensaje, incrementa contador. 4, no entra, incremento esta vez a 5, 5 no es divisible, no entra a la condición. Voy a pasar ahora al 6, al siguiente. Este con paso 1 fija el incremento de i. Acá puedo cambiar, puedo hacer paso 2 para que i a partir de 1 avance de 2 en 2. Puedo hacer que avance 3 en 3. O si deseo una iteración inversa de un número grande a un número pequeño, acá i partirá en un número grande. Mi condición será un número pequeño y mi paso será un valor negativo, que se vaya restando este valor inicial hasta llegar a n. Debemos notar además que en la plantilla acá por defecto me pone una flecha en la asignación. En la notación del pseudocódigo, la flecha es el símbolo para la asignación, pero es mejor reemplazarlo con un igual, porque en un lenguaje de programación vamos a utilizar el igual como asignación. Bien, mi ejecución de mi programa ha llegado hasta el valor 13. Anteriormente el 12 ha sido divisible entre 3 y he entrado al bucle incrementando el contador. 14 no es divisible, no entra. 15 es divisible, muestra el mensaje. 15 es divisible entre 3, incrementa contador. 16 no entra. 17 tampoco entra. 18 es divisible, muestra el mensaje e incrementa contador. A medida que se va ejecutando, vamos contando mentalmente cuántas veces ha entrado a contador para ir prediciendo cuánto va a ser el resultado. Ya estamos por el 20, no es divisible. 21 es divisible, muestra el mensaje. 22 no es divisible, no entra. 23 24 es divisible, entra o incrementa contador. Finalmente 25 no es divisible, no entra. Incrementa en 1 y se rompe el bucle. ¿Cómo se rompe el bucle? Este valor de 25 acá llega a ser 26. Como 26 sobrepasa el valor de n, que es 25, ya no entra a estas acciones, directamente salta al final y muestra el mensaje. El resultado de la operación es que hay 8 números divisibles entre 3 en el rango de 1 y 25. Revisamos cuáles son esos números: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 y 24. Son los números divisibles entre 3 en el rango de 1 y 25.
Bien, con ese ejemplo hemos verificado cómo es la ejecución de un bucle, en este caso el bucle para en un pseudocódigo utilizando PCI. Cuando ejecutamos y estamos aprendiendo la ejecución eh, del pseudocódigo, estamos aprendiendo cuál es su sintaxis y su funcionamiento, es de gran utilidad utilizar la función de ejecución paso a paso. Nos va a ayudar a determinar cuál es la real ejecución de un algoritmo de un pseudocódigo en el PCI. Y esto nos ayuda a comprender de mejor manera cómo se ejecutan las diferentes sentencias dentro del intérprete. Y con eso cerramos los ejemplos de la utilización del PCI.